Perfecto. Ya. Bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar con la charla del día de hoy. Em, un poco antes de comenzar, un pequeño preámbulo. Recordarles que nuestro plan cuando comenzamos con este tipo de conversatorios tenía un foco, bueno, primero en permitir que los colegas que han presentado trabajos en congresos, como trabajos libres o que derechamente hayan publicado o tal vez hayan terminado alguna tesis, pudiesen tener algún método, alguna forma para mostrar los resultados de sus trabajos. Pero además, la idea era un poco hablar sobre el proceso que sufrieron o llevaron a cabo haciendo ese proyecto de investigación, ¿ya? Así que esa es un poco la idea de estos webinars, ¿ok? Bien, este trabajo que voy a mostrarles ahora lo publicamos en el año 2023 en la revista de Medicina Intensiva de España, ¿ya? Que si bien es cierto, no es una revista que tenga, digamos, tantos artículos pediátricos, pero obviamente sí es del área de intensivo. Y de hecho el artículo fue seleccionado para digamos, una revisión o un grupo de artículos del área pediátrica, un número especial, perdón, ese era, un número especial que sacó la revista sobre pediatría. Así que también quedó agrupado ahí y eso también nos puso bastante contentos. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es básicamente el título, ¿cierto? Que es los desenlaces, ¿cierto? Clínicos de estos pacientes que terminaron intubados luego de haber pasado por un proceso o por terapia ventilatoria no invasiva. ¿Ok? El grupo de trabajo está ahí. Está Soledad Duarte, que es colega, es kinesióloga, trabaja en el Departamento de Kinesiología de la Universidad de Concepción. Está Sebastián Dubó, que también es del Departamento de Kinesiología, digamos, de la Universidad de Concepción. Actualmente tiene otro cargo, pero era parte de ese lugar en ese momento. Y nuestro colega conocido, ¿cierto? Rodrigo Adame. Y yo diría que el primer mensaje que puedo darles a raíz de esto es que eh, es muy importante tener buenos aliados, lograr un buen equipo para lograr finalizar un proyecto y que éste termine publicado. ¿Ya? Esto habría sido imposible de lograr sin la ayuda de los otros colegas. Bien, lo primero que voy a mostrarles es cómo, a partir de lo que nosotros estábamos haciendo en nuestro hospital, ¿cierto? Surge la pregunta de investigación. A partir del año 2006 en adelante, un poquito antes, comienzan a aparecer trabajos de adultos. Yo sé que muchos de ellos probablemente ustedes los conocen o los han escuchado. Y estos trabajos empezaron a mostrar resultados que tenían que ver con el grupo de fracaso de no invasiva. Particularmente el trabajo que está mostrado aquí en Intensive Care Medicine de un grupo poderoso, está el profesor Brochard ahí liderando, ¿cierto? Mostró en un estudio observacional y prospectivo que quienes eran conectados a ventilación no invasiva y posteriormente fracasaban, ellos utilizaron el fracaso como una variable, ¿cierto? Y al momento de explorarla, les aparece, ¿cierto? Reportan este resultado, en donde el fracaso de no invasiva tiene un riesgo aumentado de mayor mortalidad. Así que era un mensaje bien potente. A la vez, si ustedes se fijan, tenemos este de aquí que sería fracaso. Voy a poner el puntero en el grupo de pacientes con patología aguda. Mientras que aquí tenemos el grupo de pacientes con patologías crónicas que usa BNI, en donde vemos que eh, podría ser neutro o por lo menos estaría atenuado ese efecto. Eh, pero en el grupo de patología aguda es bien significativo, ¿cierto? Que estaría asociado a mayor mortalidad. No es causa-efecto, no necesariamente es así,
pero sí habría una asociación. Esto para quienes estábamos haciendo BNI en su momento y que nos parecía que lo que estábamos haciendo estaba funcionando bien, donde a todas luces parecía que la tasa de fracaso era aceptable y que estábamos reduciendo el número de pacientes que terminaban en la UCI intubados. Este digamos, una piedra de tope o una piedrita en el zapato porque con- eh, eh, implica que, dado que siempre hay un grupo que fracasa, aun cuando este sea bajo, no es nulo, y que si ese grupo de fracaso se asocia a mayor mortalidad, entonces digamos que el beneficio del uso de ventilación no invasiva podría ser cuestionable, ¿ya? Y eso es algo que eh, recibí como crítica y lo escuché en muchos congresos a los que asistía de cuidados intensivos pediátricos. Esta era una crítica importante. Es qué ocurría con el grupo de fracaso. La BNI le va súper bien, pero ¿qué pasa con el grupo de fracaso? ¿Ya? Bueno, de este tipo de trabajo o que mostraran este tipo de resultado en pediatría, la verdad que no había mucho. Aquí este es otro trabajo específicamente de adultos. Andrés Carrillo es el autor principal. También fue publicado en Intensive Care Medicine en el año 2012, 6 años después. Y ellos, de alguna forma, quisieron ir un poco más allá de lo que habían mostrado en el trabajo anterior. Ellos también evaluaron el fracaso de no invasiva como una variable a explorar y nuevamente aparece el fracaso asociado a mayor mortalidad. Pero no solo eso, nuevamente ellos separaron la muestra en un grupo de patología aguda, incluso como digamos como falla hipoxémica de novo, versus los pacientes que pudiesen tener alguna patología cardíaca o respiratoria y ellos observaron más o menos el mismo patrón que el trabajo anterior, donde el grupo de patología aguda es el que tiene efectivamente una asociación mayor con mortalidad, pero lo que yo les decía fueron un poco más allá, es que fueron más explícitos en términos del tiempo. Si ustedes se fijan aquí, lo que estaba mostrando este gráfico es que a mayor tiempo de uso de la ventilación no invasiva antes de ser intubados, entonces había un resultado, digamos, estadísticamente significativo que asociaba esto a mayor mortalidad. De hecho, no solo lo reportaron como la asociación, sino que fueron más allá, hablaron del área bajo la curva, o sea, la probabilidad de predecir incluso la mortalidad intrahospitalaria con un área bajo la curva de 0,7, que no es despreciable y fueron incluso aún más allá diciendo que a las 53 horas sería el valor umbral de tiempo que mejor predice la mortalidad intrahospitalaria. Y esto era casi una sentencia. Lo que está diciendo aquí es que si el paciente que tú estás conectado lleva 50 horas o más y no va bien o termina posteriormente intubado, ese paciente está corriendo con un mayor riesgo de mortalidad. Así que el mensaje era bien potente, es bien claro, todavía lo es, ¿ya? Sin embargo, em, a lo que nosotros veíamos en nuestra unidad, no sentíamos que esto era una realidad, al menos para pediatría, y por lo tanto la única forma de establecer si eso era así era explorarla de alguna forma. Estos dos trabajos son estudios observacionales prospectivos. Y luego aparece el estudio de Payen, eh, no sé si se pronuncia así su apellido, pero suena parecido a eso. Y nuevamente en un estudio observacional, pero esta vez de características retrospectivas, muestran, y de hecho el título es muy sugerente, es un mensaje muy importante también, dice, dentro de los factores de riesgo, ¿cierto? Asociado a una duración de la ventilación mecánica invasiva mayor, ¿sí? O sea, ¿qué elementos son o se asocian a un mayor tiempo en ventilación invasiva? Y les estoy mostrando la tabla 3 aquí, que lo que muestra son algunas de esas variables y aquí está no invasiva previo a la intubación, o sea,
Si un paciente estuvo con ventilación no invasiva antes de ser intubado, sería sí, ¿cierto? Y eso muestra un OR, ¿cierto? Un odds ratio de 6,56, lo que es bastante importante también. Y entonces quedaría, y a los autores les hizo mucho sentido, lo que están viendo los adultos, también lo estamos viendo nosotros en pediatría. Pero, y aquí está otro de los mensajes del día de hoy, que cuando nosotros leemos un artículo tenemos que ser críticos también de lo que estamos viendo. Y eso tiene, este estudio al menos tiene algunas limitaciones, no es que sea un estudio malo, sino que es un estudio que tiene limitaciones y hay que evaluarlo en ese contexto, ¿ya? ¿Cuáles son estas limitaciones? Dentro del grupo que fue evaluado para riesgo de mayor tiempo en ventilación invasiva, solo 20 casos, que correspondía a un 5,6%, solo 20 casos fueron conectados a ventilación no invasiva. Entonces, ahí lo que uno puede entender es que un centro que no utiliza, digamos, o no tiene tanta experiencia o no utiliza tanto la ventilación no invasiva como primera línea de manejo de la insuficiencia respiratoria aguda. Lo segundo es que las tasas de fracaso en realidad de estos grupos son más bien bajas y que los grupos entre éxito y fracaso son aún más chicos. Estamos hablando de 15 versus 5 pacientes. Y entonces el poder, digamos, de ese resultado tiene ciertas limitaciones. ¿Ya? Bien, entonces teníamos un mensaje muy claro, muy claro de lo que habían encontrado los adultos, digamos, en sus trabajos. Y aparecía este primer trabajo en pediatría que parecía indicar que ocurría exactamente lo mismo en los niños. Y entonces lo que hicimos nosotros fue explorar en nuestra población al grupo de fracaso. Pero hay dos formas de abordar este estudio o esta pregunta. Y una podría ser lo que aparece ahí primero, que dice la duración de la ventilación mecánica no invasiva en quienes fracasan, o sea, que posteriormente son intubados, ¿se asocia a desenlaces clínicos desfavorables? Y la otra pregunta podría ser si el fracaso de ventilación mecánica no invasiva se asocia a peores desenlaces al compararlos con la intubación directa, ¿ya? Y serían dos formas muy diferentes de abordar esta temática. En una yo solamente voy a explorar la asociación, en la otra tengo que tener un grupo de control o un grupo para comparar, ¿sí? Que fue intubado pero sin pasar por ventilación no invasiva. Lógicamente, la segunda pregunta supone una dificultad mayor y les voy a mostrar que después hubo otro trabajo gigantesco que abordó de cierta forma esta pregunta. Y entonces nosotros nos quedamos con la primera de estas dos preguntas y el objetivo que nos planteamos fue determinar la asociación entre la duración de la ventilación no invasiva, ¿cierto? Del grupo de fracaso con ciertos desenlaces. ¿Cuáles son los desenlaces clínicos más utilizados? Mortalidad, estadía o estancia, ¿cierto? Hospitalaria en la UCI y la duración de la ventilación mecánica invasiva. Y además identificar si es que había algún factor de riesgo dentro de esta población que se asociara a una duración mayor de la ventilación mecánica invasiva. Bien, dentro de la metodología entonces este corresponde a un estudio observacional igual que los que estábamos viendo de adultos inicialmente, de una corte prospectiva que desde el 2015 al 2019 es una corte muy grande para estudios pediátricos. Pero tienen que recordar que de esa corte nosotros nos tenemos que fijar solamente en el grupo de fracaso, ¿ok? Entonces la población son los niños menores de 15 años, hasta ese momento así decían las normas, ahora nuestra unidad está modificando eso y estamos recibiendo pacientes hasta los 18 años, conectados a ventilación mecánica no invasiva por insuficiencia respiratoria aguda y que esta insuficiencia respiratoria aguda se debiera a una infección respiratoria aguda. La selección que utilizamos es un muestreo, ¿cierto? De no probabilístico y de casos consecutivos. Es decir, se cumplen los criterios de inclusión,
no presenta criterios de exclusión y entonces se van acumulando estos casos. ¿Sí? Y obviamente se define el fracaso como el evento de intubación. ¿Ok? Lógicamente que para efectos de la publicación del trabajo, no basta con decir solo eso, hay que indicar o al menos tiene que haber una idea más o menos clara de cuándo o en qué situaciones los clínicos están considerando la intubación, ¿ya? Y eso es un problemita que parece menor, pero no lo es tanto. Y afecta no solo este trabajo, afecta muchos otros que tienen relación con la ventilación no invasiva. Y es que en pediatría no tenemos valores específicos de, digamos, clínicos que eh, indiquen la intubación de manera como estandarizada. Por lo tanto, dado que el desenlace, que es la intubación, sigue siendo una decisión clínica, lo que nosotros estamos en realidad observando es qué tan con qué factores se pueden asociar a que el clínico decida intubar al paciente. ¿Sí? Va un poco ese es el mensaje. Ahora, otra cosa que nos sirvió o que a mi gusto fue algo que valoré de haber publicado este trabajo es que la forma en la que nosotros estábamos haciendo BNI resumida en este flujograma, que es posible que ya lo hayan visto, ahora está en la literatura, ¿ya? Y eso es algo importante igual, es decir, esta forma de abordar la ventilación no invasiva con estos criterios clínicos de ingreso, con estos tiempos, con la forma de programación, con las sugerencias, esto ahora ya es parte de la evidencia y entonces cualquier otro centro que crea que aborda la ventilación mecánica no invasiva de una forma similar a esta, puede perfectamente citar este protocolo o esta forma de trabajo. Así que eso me parecía que era algo como significativo también de haber realizado el trabajo. Luego tenemos los primeros resultados, ¿ya? Posterior a esto, 2015 al 2019, que es una muestra de 470 casos conectados a ventilación no invasiva, corresponde a una tasa de 23,2% y eso implican 109 casos. Eso es la población de estudio actualmente. Posterior a la intubación, los niños estuvieron conectados a ventilación mecánica invasiva una mediana de 105 horas, con un rango intercuartil entre 84 a 142, ¿ya? La mediana es un valor que se ocupa muy frecuentemente, pero a la vez el rango es, digamos, una representación a mi gusto muchísimo más fiel. Quiere decir que la gran mayoría de los niños va a estar entre 84 a 142 horas conectados a ventilación invasiva, lo que representa alrededor de 4 días, más o menos, 3 a 4 días de ventilación invasiva, lo que parece bastante razonable, que lo vamos a ver después, que hay otros estudios que muestran valores muy parecidos y eso es adecuado. La estancia observada de estos niños también es muy parecida, lo podemos ver acá en la tabla. Estancia en UCI, alrededor de una mediana de 6 días, estancia hospitalaria, alrededor de 13, y la mortalidad en UCI en realidad es prácticamente despreciable, menos de 1% de los niños eh, murieron, en realidad fue solo un caso. Y digamos, de lo que son las características descriptivas iniciales, que suele ser la tabla número uno, vemos la edad, una mediana de 7 meses, entre 3 y 14, el grupo más, digamos, más frecuente. Un 75% no tiene enfermedad respiratoria crónica o alguna otra patología crónica y la mayor cantidad de pacientes, cerca del 90%, corresponden a pacientes con neumonía, los que fueron conectados a ventilación no invasiva. ¿Ya? Entonces aquí aparecen estas características y sus diferentes resultados. Em,
A priori, lo que nosotros descubrimos es que ya la estancia en UCI ni la estancia hospitalaria mostraron asociación con el tiempo, con las horas en ventilación no invasiva antes de ser intubados, ¿ya? Así que el que se intubó a las 2 horas, el que se intubó a las 4, a las 6 o a las 8 horas, no se asoció a un peor desenlace desde el punto de vista de la estancia. Si ustedes se fijan, digamos, no está propiamente tal en los resultados del trabajo. Esta es la forma en la que fueron siendo intubados los pacientes en el tiempo. Dentro de las primeras 2 horas, 8 casos, que corresponden a un 7,3%. En la tercera hora de ventilación no invasiva, 4 casos más, 3,6%. En la cuarta hora, 8 casos, 7,3%. En la quinta hora, 2 casos, 1,8%. Y en la sexta hora, 11 casos. Si ustedes se fijan, los porcentajes respecto de la muestra total no son altos, ¿sí? Así que la muestra está bastante distribuida en las horas, digamos, de ventilación no invasiva. Probablemente este grupo a las 6 horas es el que muestra un porcentaje más alto que el resto, ¿ya? Pero también la otra forma de verlo es decir que dentro de las primeras 6 horas de fracaso, dentro de las primeras 6 horas de ventilación no invasiva, casi un 40% de los pacientes fueron intubados ahí. Ya, o sea, la mayoría de los niños están entre 0 y 6 horas conectados a ventilación no invasiva antes de fracasar. ¿Ya? Nosotros utilizamos esta forma de describir el tiempo a la intubación porque fue usado por el grupo de Juan Mayordomo Colunga, que es un médico intensivista pediátrico con amplia experiencia y muchas publicaciones. Ellos publicaron un trabajo que es muy importante desde el punto de vista de la ventilación no invasiva. Y ellos describieron estos tres grupos, así que nosotros lo que hicimos fue usar esa forma de dividir, digamos, el tiempo en un fracaso como temprano, menos o igual a 6 horas, un fracaso en un tiempo intermedio entre 7 a menos de 24 horas y más de 24 horas el grupo como tardío. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver, el grupo tardío tiene un porcentaje muy bajito, la gran mayoría estuvo entre las 6 y las 24 horas, y si lo vemos como agrupado, podríamos decir que casi el 90%, un poquito menos, de los pacientes son intubados dentro de las primeras 24 horas. Bien, en este análisis univariado de las variables que consideramos importantes, vemos que ni la hora, o sea, ni el tiempo en ventilación no invasiva, un valor P que no es significativo, ni el tiempo clasificado en temprano, intermedio y tardío tampoco mostraron significancia, con un mayor tiempo intubado. Y la única variable que mostró significancia fue la presencia de el diagnóstico de distrés respiratorio agudo pediátrico, ¿sí? Y eso tiene bastante sentido, ha sido explorado en otros trabajos, que ese es un grupo como de mayor severidad, por lo tanto tendría mucho sentido que se asocie a un mayor tiempo en ventilación invasiva. Luego fueron ingresadas las variables a un modelo de análisis multivariado, donde nuevamente los tiempos a la intubación no mostraron asociación, pero sí el síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico. Luego, la forma que se decidió en este grupo de investigación, ¿cierto?, para establecer el efecto o la asociación entre los diferentes tiempos y la duración de la ventilación mecánica invasiva, fue utilizando las curvas de Kaplan-Meier. ¿Ok? Entonces, lo que muestran estas curvas, primero vamos a partir por las del lado derecho, son tres curvas. Cada una de las curvas representa los grupos que fueron intubados en menos de 6 horas, 7 a 24 y mayor a 24 horas.
Y luego lo que muestra la línea de base, digamos, es las horas en ventilación invasiva, es decir, a medida que los pacientes van siendo extubados, esta curva va cayendo, van saliendo de ese grupo, ¿sí? Así que esa es la forma que utilizamos para presentar este resultado. Y lo que observamos es que en estos tres grupos no hubo diferencias significativas en la duración de la ventilación mecánica invasiva. El grupo que se intubaba a menos de 6 horas versus un grupo que se intubaba a las 30 horas no mostraban diferencia en cuanto a la duración de la ventilación mecánica invasiva posterior a la intubación. Luego hicimos algunas otras exploraciones, como por ejemplo la B, que muestra el subgrupo de distrés. Dijimos, bueno, tal vez el grupo de distrés, como es más severo, sí muestre diferencias, y la verdad es que no las hay tampoco. Y finalmente en el subgrupo 3 dijimos, bueno, y veamos qué pasa en el grupo de sin distrés, ¿sí? Y ocurre exactamente lo mismo, no hay diferencias significativas. Eh, y la figura número 2 que aparece aquí es exactamente lo mismo, solo que los grupos fueron divididos entre el grupo sin distrés y con distrés, y nuevamente aparece significativo, es decir, tener o no tener distrés parece estar asociado, ¿cierto? O más bien tener distrés está asociado a estar más tiempo intubado, pero los tiempos a la intubación no. Bien, digamos, dentro como de los resultados más significativos es que este trabajo es el primer estudio observacional prospectivo en población pediátrica que explora específicamente este tema, el grupo de fracaso de la ventilación no invasiva. Las características clínicas y los desenlaces que nosotros encontramos son muy similares a cortes ya publicadas, que son muy grandes, como el que están viendo ahí, y eso le da cierto peso, digamos, a lo que nosotros hemos ido encontrando. La mediana de duración de la ventilación no invasiva antes de ser intubado fue de 9 horas en la muestra global. Y eso sí fue ligeramente diferente con los otros grupos. Por ejemplo, el estudio de Mayordomo Colunga mostraban una media de 13 horas, pero quiero que se fijen en esto. Nuestra media es de 9 horas con un rango entre 6 y 15, bastante como acotado, versus el de Mayordomo Colunga, en donde va desde 0,5, o sea, menos de una hora, hasta 77 horas. Es un rango bastante más amplio. El estudio de Bernet muestra 22 horas, o sea, mucho mayor, y un rango entre una hora y 312 horas. ¿Sí? Probablemente las poblaciones, las características de la población estudiada expliquen en parte esas diferencias. Lo que nosotros hicimos fue tratar de mostrar una población bastante homogénea de pacientes que fueron conectados a ventilación no invasiva por insuficiencia respiratoria aguda debido a una infección respiratoria aguda clasificada en su gran mayoría como neumonía, bronquiolitis o crisis asmática, que son las tres patologías que requieren ventilación no invasiva de forma más frecuente. Bien, el estudio que les estoy mostrando al lado derecho, que es el estudio de Jenny Morris, es un estudio que tiene una metodología muy particular y que de alguna forma trata de reemplazar un estudio o un ensayo clínico controlado. ¿Ya? Aquí lo que se hizo fue parear los grupos para que fueran similares entre un grupo que va directo a la intubación y un grupo que pasa por la ventilación no invasiva. Este estudio, que es gigantesco en términos de muestra, demostró que el grupo de ventilación no invasiva tenía una menor duración de la ventilación, una menor estancia y mayores días libres de ventilación al día 28. Así que los resultados de este trabajo son muy potentes en términos de apoyar el uso de ventilación no invasiva. Pero hay un detalle, y es que la, la comparación de los grupos incluye el paciente que va bien, o sea, y que tiene éxito, y el grupo de fracaso de no invasiva.
Y lo único que menciona este trabajo de comparación entre ventilación invasiva directa y el grupo de fracaso de no invasiva, colocó lo que aparece aquí. La duración de la ventilación, la estadía y los días libres fueron significativamente diferentes en aquellos quienes fracasaron la ventilación no invasiva comparado con aquellos que fueron intubados directo. Pero no da muchas explicaciones ni detalles de cuáles son estas diferencias. Y lo que dice también es que, sin embargo, no hubo diferencias en la mortalidad, ¿ya? Así que por ahí podríamos tener un resultado inmediato en que nos diferenciamos de los adultos, en donde aun cuando fracasen la ventilación no invasiva, no implica mayor mortalidad, ¿ok? Bien, el grupo de Payen, que es lo que yo les mostraba, tenía características especiales que limitaban un poco sus conclusiones o resultados. Primero, en una muestra retrospectiva, la población es mixta. Fíjense las causas de admisión a UCI, ¿ya? O sea, no es solamente el grupo de causa respiratoria que requiere ventilación no invasiva, un grupo más grande y dentro de ese grupo estaban los pacientes con fracaso respiratorio. Muy poquitos casos de ventilación no invasiva, por lo tanto, insisto, se limitaba un poco los hallazgos eh, de ese grupo, de ese trabajo. Y entonces lo que nosotros concluimos a partir de nuestros resultados es que la duración de la ventilación mecánica no invasiva en quienes posteriormente son intubados, clasificado en estas tres categorías, no se asoció con desenlaces clínicos desfavorables. Aunque hay que decir también que la variable tiempo a la intubación como valor crudo tampoco mostró asociación. Incluso tras ajustar los resultados o los análisis con la presencia o no de síndrome de distrés respiratorio agudo, estos resultados se mantienen. La presencia de distrés se identificó como factor de riesgo de mayor duración de la ventilación mecánica invasiva. Y entonces aquí aparecen cuáles son las implicancias clínicas de nuestros hallazgos. Uno podría creer que lo que nosotros estamos diciendo es no importa cuánto tiempo estén en ventilación no invasiva antes de ser intubados, no van a tener peores desenlaces. Y la verdad es que creemos que ese no es el mensaje de este trabajo. Hay una particularidad de la población estudiada y es que nuestro grupo también estaba explorando ya factores de riesgo de fracaso y y los tenemos. Eso podría implicar que los pacientes son intubados cuando muestran signos de deterioro o cuando tienen un riesgo aumentado de fracaso. Y eso puede ocurrir a la primera, a la segunda, a la sexta, a la octava, a la 12ª hora. No siempre los pacientes van a responder o van a estar mostrando fracaso en un rango específico de tiempo. Y por lo tanto, el mensaje es que la evaluación y el seguimiento debe ser constante mientras el paciente esté ventilado. No basta con la primera, con la segunda y con la cuarta hora. ¿Ok? Y lo segundo es que si nosotros contamos con un protocolo, con un seguimiento, con un registro, es probable que podamos detectar a tiempo quienes están fracasando, evitando que estén ventilados de forma no invasiva por un tiempo que podríamos decir inadecuadamente prolongado. ¿Ok? Entonces, no siempre 12 horas, 24 horas quiere decir necesariamente que ese paciente estuvo sufriendo o con más trabajo o con un trabajo respiratorio excesivamente alto. El paciente puede estar conectado y evolucionar y presentar los signos en ese momento o después o antes. Y por lo tanto el mensaje más claro a nuestro gusto, digamos, como grupo de investigación, es que el seguimiento debe ser constante. Y con eso podemos pasar a las preguntas. No sé si ya hay algo en el chat. Muchas gracias, Fernando.
Muy buena presentación, muy interesante el tema. Por el momento la gente nos ha querido Manifestar. manifestar por el chat, pero igual, obviamente, esto siempre va a generar discusión, así que yo voy a estar disponible para hacerte preguntas antes de que Bien. la gente se motive. Pero idealmente, como siempre decimos, motivamos a la audiencia a participar en estas actividades. Nadie va a ser expuesto a críticas, escuchamos, no juzgamos, así que bienvenida a todas las preguntas, ¿ya? Así es. Yo tenía, bueno, siguiendo justo con tu parte para finalizar, mira, aquí tenemos una manito levantada de Mike. Yo continúo. Oye, muchas gracias por la presentación. Sí, yo creo que salió muy buena, muy buena. Tremendo tema en realidad. Y pasa muchas veces que nosotros quedamos en duda de cuánto tiempo nos aguantamos. Fíjate que hace un tiempo atrás nosotros estuvimos conversando con otras personas eh, porque tenían en algunos lugares problemas de cuánto tiempo nos demoramos en progresar en el tratamiento, si vale la pena mantenernos. Algunos dicen que dejarlo como media hora a ver cómo evalúa si el paciente no anda, lo intubamos. Pero creo que como que cambia un poco la perspectiva con el artículo en realidad, porque lo podríamos aguantar. Esto como que me queda la duda. Es como, pucha, en realidad lo podríamos aguantar al paciente antes de que tenga que caer a tubo o tengo que apurarme con el tubo nomás. Ya. Yo creo que hay, o sea, hay varias formas, digamos, de abordar esta pregunta. Em, lo primero es que quienes fracasan, como yo diría que incluso antes de la primera hora, un eso podría dar el siguiente mensaje y es que se eligió mal al candidato. ¿Sí? O sea, si lo conectaste y está peor, probablemente estaba peor de antes o digamos, había mucho riesgo y entonces por eso es intubado muy rápidamente. Probablemente ese niño ya estaba mostrando signos de fatiga antes, no lo sé. Pero eh, un niño que es intubado antes de la primera hora, insisto, creo que un mensaje que uno podría cuestionar es si fue un buen candidato para ventilación no invasiva. Luego tenemos otro grupo que es el que le va bien y que diría yo que es la gran mayoría, que le va bien y va a andar con éxito y va a responder y va a ser muy evidente que está mejor. Le baja la frecuencia respiratoria, le baja la frecuencia cardíaca, muestra menos retracciones, mejora la oxigenación. Ahora, hay un grupo que responde parcial, que uno lo conecta y dice, oye, mira, bajó la frecuencia respiratoria, pero 5 puntitos. O bajó la frecuencia cardíaca, pero 10 puntos. La frecuencia respiratoria está igual, pero ya no tiene retracciones. Está con menos trabajo respiratorio, pero está con FIO2 de 50 o 60. O está con FIO2 baja, pero el trabajo respiratorio todavía molesta. Es ese el grupo en donde aparecen estos cuestionamientos que dice Michael, que es como, ¿le damos realmente más tiempo? ¿Le faltará tiempo? ¿Eso será lo que falta o no? Y ahí, insisto que lo que creo que podría ser positivo es establecer factores o variables que se asocien a fracaso, ¿ya? Y que sean concretas. Es decir, ¿cuánto se modificó la frecuencia respiratoria a partir del basal? ¿Cuánto se modificó la frecuencia cardíaca a partir del basal? Si utilizaron un score clínico, ¿se modificó? ¿Pasó de, no sé, 11 puntos a 6? ¿O no? ¿O está igual? ¿Es un patrón obstructivo el que estás viendo? ¿Será que habrá algo farmacológico que se puede hacer que no se esté haciendo? Entonces, esas preguntas creo que son las que hay que responder para saber si estamos aguantando al paciente, ¿ya? Y que creo que ahí no sería ese el mensaje, o sea, el mensaje no es aguantémoslo más, ¿ya? Sino es que tenemos que establecer si está habiendo respuesta. Y eso es lo que creo que todavía falta un poco. En un trabajo preliminar a este, nosotros logramos identificar cuatro variables que se asociaban a mayor fracaso y era el uso de antibióticos como un reflejo de sobreinfección bacteriana,
una radiografía de tórax compatible con eso, con compromiso alveolar, un índice de saturación FiO2 que no mejora y la frecuencia respiratoria. Entonces, si nosotros vamos a sumando, digamos, de esas variables y hemos hecho ajustes en el ventilador, en lo farmacológico, yo siempre creo que hay una primera hora, 2 horas que nosotros debemos darle tiempo para que el trabajo respiratorio baje. Si ese trabajo no baja la primera o la segunda hora, yo puedo creer que hay ciertas cosas para hacer, ajustes ventilatorios o farmacológicos, pero luego de que hago esos ajustes, el tiempo de evaluación debe ser acotado. Y ahí es donde yo creo que hay un punto. O sea, yo hago un cambio, subo la expresión soporte, se le agrega nebulización, no sé, y luego de eso yo no le doy más de 1 hora para establecer respuesta. O sea, yo tengo que ver la respuesta. A partir de ahí, si la respuesta no llega, entonces creo que sí, ahí estamos aguantando al paciente y eso tal vez no debería ocurrir. Muy, muy claro. Muy, muy claro que en verdad eso es lo que pasa. Si en realidad te das cuenta que algunas veces lo están aguantando realmente y vale la pena tener estos protocolos como para poder identificar qué hacer. Avanzo, Mm. progreso, me mantengo. Hay veces que la verdad incluso mantener es buena, buen punto. ¿Cachai? Sí, Y sí, yo los estoy de tiempos, acuerdo igual. Mm. claro, entonces creo que vale la pena tener bien claro sobre eso mismo, que se asocia, me imagino, que a protocolos, a flujos de trabajo dentro de los unidades que quizás pueden facilitar un poquito Claro, el cómo digamos, avanzar. un sesgo, podríamos decirlo así. Un sesgo es que nosotros ya veníamos registrando, digamos, en papel lo que pasaba con los niños en términos de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, retracciones, escala clínica, índice de saturación FiO2, la radiografía de tórax, de forma seriada. O sea, el paciente se conectaba, teníamos un basal, teníamos un control a las 2, a las 6 y a las 12 horas. Y probablemente eso ayuda a tomar la decisión. O sea, si yo veo en el papel que dice estaba con 60 y ahora está con 30, o estaba con 50 y ahora está con 55 de frecuencia respiratoria, es mucho más evidente, es más fácil de tomar la decisión. No mejoró o sí mejoró. Pero cuando no registramos, entonces puede que quede la idea nomás, ¿sí? Entré una vez y lo vi mejor, después estaba llorando y no se veía bien. Entonces yo creo que el registro ayuda mucho. Hans, parece que ¿Tenemos otra quiere... manito ahí, Hans? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, Feña, un gusto. Muy buena la presentación y muchas gracias. Gracias. Con respecto a la pregunta va al final en el mismo contexto, o sea, de lo que acabas de mencionar. O sea, en algún momento de la presentación mencionaste así como que la decisión de pasar a invasivo, a intubar al paciente, es una decisión clínica, claramente, ¿ya? Que se toma en el contexto de una serie de ocurrencias. Ya, ahora, bajo tu mismo trabajo en este caso, al fin y al cabo pudieron encontrar alguna variable o determinar alguna asociación para este criterio de decir, ¿sabes qué? En este caso tenemos que iniciar una intubación. Eh, o sea, la respuesta corta es no, porque eso no es lo que estábamos explorando, pero es una buena pregunta, ¿ya? Y para ejemplificar, voy a mostrar, o sea, referenciarse todo lo que ocurre en adultos. Como en adultos, las edades, los rangos de frecuencia respiratoria, etcétera, son mucho más homogéneos, es mucho más fácil encontrar en la literatura y en los libros que hay un cierto valor de frecuencia respiratoria, un cierto valor de disnea o de hipoxemia, por ejemplo, en el que esté indicada la intubación, ¿ya? O por ejemplo el estado de conciencia. Eh, Parece mucho más fácil en ese contexto porque hay valores que son mucho más homogéneos. Eso no ocurre en pediatría y esa es una dificultad importante que tenemos. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, si el paciente tiene frecuencia respiratoria 50, después de haberlo conectado a una invasiva, lo intubamos nomás, ¿sí? Eso es todavía mucho trabajo respiratorio, lo intubamos. Pero ese 50 no aplica para el de un mes, igual que aplica para el de 6 meses, o al de 2 años, o al de 4 años, o al de 5 años.
Y ese valor entonces no lo tenemos, no existe. Por eso yo hablo de que sigue siendo una decisión clínica. Ahora, esa decisión es mucho más fácil si el paciente está, en palabras simples, muy mal. O sea, si yo creo que está con compromiso de conciencia, casi da lo mismo el trabajo respiratorio. O sea, ese niño tiene indicación de intubación. El problema es que lo que debiera ocurrir es que cuando nosotros estamos conectando a los niños a ventilación no invasiva, ¿cierto? No haya compromiso de conciencia, estén de hecho algunos muy activos tratando de compensar. Y entonces la pregunta es, ¿qué tan rápido podemos detectar el paciente eh, que aunque lo dejemos 6 u 8 o 10 horas más, va a terminar intubado? Y ese es un poco el mensaje de los trabajos que hablan sobre factores de riesgo asociados a fracaso. ¿Ya? Que de ese tipo de trabajos hay varios, ¿ya? Nosotros también desarrollamos uno de ese estilo, pero de ese hay varios. Hay el índice de saturación FiO2 es una de esas variables, la frecuencia respiratoria, etcétera. Y entonces, eh, el problema es que salvo el índice de saturación FiO2, que en el trabajo de Juan Mayordomo y el doctor, eh, se me fue el otro intensivista español, Martí Pons, lo que ellos mostraron es que si a la hora de conexión el paciente tiene un SAFI menos de 190, entonces el riesgo de fracaso es alto. Y entonces ahí te están dando un número que es mucho más fácil para los clínicos entender o vigilar. Pero cuando no tenemos un valor es difícil tomar esa decisión, ¿ya? Y entonces hacia allá debiéramos ir. Particularmente nosotros estamos esperando que nos publiquen un trabajo reciente en donde estos factores de riesgo de fracaso los llevamos a un nomograma. Es decir, tú vas a poder decir cuánto ha cambiado el índice de saturación FiO2, cuánto ha cambiado la frecuencia respiratoria, cuánto ha cambiado la frecuencia cardíaca, y eso te va a dar una probabilidad de fracaso. Y entonces ahora tú vas a tomar la decisión en base a una probabilidad de fracaso. ¿Sí? Con estos valores tengo 30% de probabilidad, con estos valores tengo 80% de probabilidad, y entonces puede ser que eso sea más fácil y que ayude a tomar esa decisión de forma más concreta, más, digamos, basada más en resultados. ¿Ya? Em, Ahora, otra forma que se podría hacer de explorar esos resultados en base a la pregunta que tú estás diciendo es si los niños son intubados generalmente con tal frecuencia respiratoria, con tal frecuencia cardíaca, uno podría de cierta forma inferir que ese es el escenario en donde los clínicos tienden a intubar a los pacientes. Eso podría ser. ¿Ya? De hecho, en algún momento salió por ahí la idea que no resultó, que es que uno podría explorar a los niños que son intubados después del fracaso de la no invasiva, ¿cierto? Y tomarles un control clínico justo antes de ser intubado o previo cuando se tomó la decisión. Y decir, bueno, esto es lo más frecuente por lo cual el intensivista o el pediatra decide intubarlo. Y luego decir, esto debiera ser de cierta forma la indicación de intubación. ¿Te fijas? Pero al día de hoy eso no existe, no lo tenemos, no lo sabemos. Entonces sigue siendo una decisión del equipo, de las costumbres del equipo, de lo que haya aprendido ese pediatra o ese intensivista en su lugar de formación. ¿Te fijas? Entonces eso es un sesgo que hay que tener claro. O sea, que no quita que hagamos todo lo demás, pero hay que tenerlo muy presente. Vale, vale. Muchas gracias. Mira, Fernando, hay un comentario de David que dice, justamente hay varios trabajos al respecto. Sin embargo, hay casos donde la clínica nos da una idea de hacia dónde vamos. A veces la línea es tan delgada entre no invasivo e invasivo que puede ser tan simple como, por ejemplo, el adecuado acople de la interfaz. De todas maneras, de todas maneras. Es decir, Exacto. ¿cuántas veces nos encontramos con que, no sé, pues nos llamaban para ver al paciente, ¿cierto? Porque estaba peor y la máscara estaba suelta, ¿sí? O Sí. estaba desaturando y El la fuga velcro. estaba en 60, ¿sí? Entonces, claro, de todas formas. Y por eso es que el seguimiento en las primeras horas es clave, o sea, estar encima del paciente. Y, Exacto. em,
Y claro, cuando yo hablo de factores de riesgo de fracaso, eh, muchos de ellos son clínicos, es decir, es la frecuencia respiratoria, es la frecuencia cardíaca, pero también hay variables, digamos, como más globales, como por ejemplo que cumpla con los criterios de distrés pediátrico, ¿ya? También se asocia a fracaso. O que tenga una radiografía con compromiso del parénquima pulmonar, ¿ok? O como la variable que encontramos nosotros en nuestra población es que cuando hay, digamos, alta sospecha o confirmación de una sobreinfección bacteriana, eso también se asocia mucho a fracaso. Y si uno quisiera ir más allá, hemos visto con los trabajos actuales de ecografía que los pacientes que tienen compromiso efectivamente del parénquima con consolidaciones tienden a intubarse y a estar en mayor soporte que los otros. Así que sería probablemente eso un trabajo que pudiese incorporarse ahora. Es decir, cuando tempranamente podemos ver pacientes que tienen consolidaciones a la ecografía, ¿cierto? Que es más sensible que la radiografía de tórax. Tal vez eso pudiese ayudarnos a tomar la decisión, ¿sí? O sea, sigue aumentando el riesgo de. Así que creo que para allá va un poco la cosa. Tamara también tiene Mira, un Tamara, mensaje. sí. Dice, hola, gracias por la presentación. Mi pregunta va dirigida a qué tipo de pacientes son los más frecuentes que fallan a la no invasiva. En nuestro caso hemos tenido asmáticos que se nos ha hecho de difícil manejo. ¿En el estudio hay alguna tendencia? Ya, mira, no es, digamos, nuevamente no son los resultados de este trabajo en particular, pero lo que nosotros hicimos aquí fue explorar lo que ocurría con una población muestra del grupo más grande, ¿ya? Que eran los 470 casos. Así que igualmente te puedo contestar esa pregunta, y es que los pacientes que al menos en nuestro centro eran diagnosticados con bronquiolitis tienen tasas de fracaso bajísimas, menos del 10%, del 12%. Los pacientes con neumonía subía un poco, alrededor del 20%. Los pacientes con asma, muy, muy bajo, menos del 5%, ¿ya? Ahora, en el paciente asmático específicamente, hay que tener una consideración, y es que junto con la ventilación no invasiva, en nuestro centro al menos, tratamos de ser bastante agresivos, podríamos decir, en el manejo broncodilatador, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir sulfato de magnesio en urgencias o incluso antes de ser conectados a ventilación no invasiva, y una carga, digamos, de broncodilatación importante, o sea, no dos PAF ni tres PAF, ¿cierto? Sino que, o nebulizaciones derechamente, que también estamos utilizando ahora más nebulizadores de malla, o varios PAF y cada hora, digamos, frecuente, o sea, cada 2 o cada 3 horas. Eh, Así que creo que va un poco por ahí, por el uso de corticoides sistémicos, digamos, tempranos también, ¿ya? O sea, no esperar a que el paciente esté peor para ir con todo el manejo broncodilatador. Entonces creo que por ahí va, digamos, el otro pilar de conseguir esos resultados, que en el asma particularmente la broncodilatación es la que va a solucionar el problema. Ahora, hay grupos de asmáticos, ¿cierto? En donde nuevamente, junto con el asma, aparece derechamente una neumonía, o sea, un compromiso del parénquima, que probablemente sea el caso más difícil porque tenemos gran obstrucción, pero también tenemos, digamos, alteración del intercambio, una zona de Chant. Y ese grupo es difícil de manejar en ventilación no invasiva y en invasiva también, y es probable que pueda terminar intubado. Yo diría que en el grupo de asmáticos la probabilidad de intubación tiene directa relación con que el asma se esté asociando a compromiso del parénquima. Ahora, usando estas tres patologías, bronquiolitis, neumonía y asma, nosotros les aplicamos los criterios de distrés a la muestra completa, y de ahí aparece una muestra derivada de estas primeras tres de distrés, ¿ya? Que tiene la radiografía, que tiene la hipoxemia suficiente, que está conectado a ventilación no invasiva, etcétera, ¿cierto? Ese grupo sí cursa con mayor tasa de fracaso,
que tampoco es terrible. No estamos hablando de 50 ni 60. En nuestra muestra al menos es 30 a 32%, ¿ya? Teniendo así en consideración que al menos mientras están en ventilación no invasiva, el grupo severo es acotado, ¿sí? Menos del 20%. Por lo tanto, la gran mayoría es distrés moderado o leve, em, así que sería un sesgo, digamos. Pero sí, comparando con bronquiolitis, neumonía y asma, el paciente con distrés o que cumple con esos criterios tiene una asociación con una tasa de fracaso más alta. Así que serían los grupos de pacientes y sus evoluciones, digamos, en términos de la tasa de fracaso. Bronquiolitis y asma en general les va muy bien. eh, y en neumonía, lógicamente que el grupo que tiende a ser más hipoxémico, más con compromiso del parénquima, tiende a tener tasas de fracaso más altas. Sí, muy, muy claro, Fernando. Yo quería hacer como un comentario en relación a otro tipo de variables, porque si bien en este estudio estamos hablando de las causas respiratorias y sus variables, también tenemos que tener en cuenta cosas que son relevantes, sobre todo para nuestro quehacer. O sea, la funcionalidad del paciente, quizás tenerlo como en su momento se pensó que mantener a este niño no invasivo iba a tener los mismos resultados por más tiempo en relación a que si lo intubaban tarde o temprano, pero también vamos a tener más días cama, vamos a tener más uso de sedante de manera prolongada, los efectos del delirium, alteraciones sensoriales que podríamos desencadenar. Si retrasamos, finalmente mantenemos estos procesos estacionarios. O Claro, sea, quizás lo hay, vamos a liberar de la ventilación invasiva, pero después vamos a tener otro tipo de alteraciones funcionales que van a mantener finalmente al niño en UCI o en el hospital. claro, bueno, sí, o sea, sí, eso podría ocurrir. Ahora bien, hay un trabajo em, que si no me equivoco el autor es de apellido Ganú, que es un trabajo de ventilación no invasiva, particularmente en bronquiolitis, que es muy interesante mm, porque en realidad uno podría decir, bueno, evitémonos todo este problema y lo intubamos nomás, ¿sí? O sea, Exacto. eh, pero intubar a paciente y que el hecho de que, digamos, ingrese a UCI bajo esas circunstancias implica una serie de elementos, ¿ya? Y eso implica la sedación, la analgesia, implican nuevos procedimientos, ¿ya? Que tienen riesgo de salir mal también. O sea, no solamente está intubado y está todo perfecto, sino que pueden salir cosas mal porque estamos haciendo procedimientos más invasivos, ¿ya? Eh, y agregado a los fármacos, además, con los que van a cursar. Muchos más exámenes, muchas más radiografías de tórax. Y en ese trabajo ellos hacen esa descripción de qué cosas son las que cambian cuando nosotros salvamos a un paciente de ser intubado. Entonces, em, si las tasas de fracaso se mantienen, podríamos decir, adecuadas, ¿sí? O sea, es muy esperable que no todos los pacientes tengan éxito, eso no puede ocurrir, digamos, ¿ya? Entonces, lo importante es que las tasas estén en un valor aceptable, que nuestra tasa de fracaso no sea 70%, no sea 50%, no sea 60%, ¿ya? Que sean adecuadas y nuevamente es que podamos identificar el momento del fracaso de forma oportuna. Y de esa forma podríamos limitar de cierta forma un daño o un posible daño asociado a la prolongación de la ventilación no invasiva. ¿Ya? Eh, Oye, dime. y en relación a eso, ¿tú crees que la disponibilidad y la variedad de soporte ventilatorio que hay disponible hoy día en el mercado y en los centros clínicos podría retrasar esto? Porque muchas veces pasa por oxigenoterapia convencional, cánula nasal de alto flujo, CPAP nasal, total phase, binivel. Ujú. Podríamos retrasar finalmente la intubación y generar mayor daño autoinfligido en un paciente que da toda esta escalada antes de llegar. Ya, muy buena pregunta por dos cosas. Una digamos, la implicancia clínica, pero lo otro es para efectos de cuando leemos un trabajo de investigación. ¿Ya? En este caso, si nosotros estamos analizando esta publicación en particular, los resultados son extrapolables
en la medida en que las características de la población y la metodología, podríamos decir, de uso de la ventilación no invasiva sean similares a las que yo tengo en mi centro. Entonces yo puedo decir, es muy probable o es más probable que lo que él encontró en su centro lo pueda encontrar en el mío, ¿ya? Y por eso es importante revisar la tabla uno, ¿ya? Que son las descripciones, la edad, las patologías más frecuentes, y en este caso las características de cómo hacemos la ventilación no invasiva. En nuestro centro, en ese momento de la historia, digamos, nosotros no utilizábamos cánula nasal de alto flujo, ¿ya? Así que los pacientes que pasaban por lo que nosotros denominamos manejo médico básico o estandarizado, que es oxigenoterapia, kinesioterapia respiratoria, broncodilatación, volemización, etcétera, ¿cierto? Y pese a eso, seguían con dificultad respiratoria, caían directo a ventilación no invasiva, ¿ya? ¿Y a cuál ventilación no invasiva? Bueno, particularmente nosotros, el Trilogy 202, máscara facial para todos, circuitos de humidificación activa, eh, binivel en más del 90% de los pacientes de entrada, ¿ya? O sea que no hacíamos la escalada CPAP no, bilevel, ¿ya? O sea, el 90% de los pacientes iban directo a bilevel, ¿ya? Entonces es esa la metodología, ¿sí? Si yo tengo CENAF, CPAP, bilevel, no puedo creer que voy a obtener los mismos resultados que en este trabajo, ¿ok? Esa es, digamos, a grandes rasgos lo que ocurre en nuestro centro en ese momento. Al día de hoy, es verdad que tuvimos por ahí un pequeño desliz durante el post pandemia del uso de alto flujo, que ya lo tenemos más controlado, pero en ese momento no había cánula nasal de alto flujo para esos pacientes, así que iban directo a ventilación no invasiva, ¿ya? Y a bilevel, no a CPAP como primer paso. Lo otro tiene que ver con los parámetros de ventilación. Nosotros también los reportamos en este trabajo y los reportamos en los otros trabajos que hemos publicado, ¿ya? Y es que los parámetros es importante, ¿ya? O sea, si el IPAP máximo en nuestro centro va de 12 a 14 a 16, o el IPAP de inicio va de 12 a 14 y el IPAP máximo de 6 a 8, y en tu centro están ocupando 10,5, 18, 8,4, 20. ¿ya? O 22, claro, no puedes esperar los mismos resultados, ¿ya? Y por eso también es importante el registro. ¿Qué presiones ocupan en tu unidad? ¿Cuál es lo más frecuente? ¿Qué tan rápido modifican esas presiones una vez que conectan al paciente? ¿Parten en 10,5 y luego qué tan rápido suben a lo que necesite realmente el paciente? ¿Ya? Sí, hay Eh, tendencias que empiezan alto y empiezan a disminuir también. claro, claro, parten alto y luego empiezan a bajar. Bueno, no es nuestra experiencia, la verdad, puede que vaya bien, pero hay que registrarlo, ¿me entiende? Entonces, yo insisto que si hay algo que al menos a nosotros nos sirvió para posicionar nuestro rol como kinesiólogos en las unidades, fue el registro, porque nosotros sabíamos con cierta certeza lo que estaba pasando, ¿ya? O sea, ¿quiénes son los niños? ¿De qué edades? ¿Cuántos se intuban? ¿Cómo es la tendencia de los parámetros clínicos en las primeras horas? ¿De qué patología? ¿Le dejaban o no le dejaban antibióticos? ¿Cómo estaba la radiografía toraxante? Eh, los parámetros con los que conectábamos a los niños, la máscara. Entonces, si yo sé todo eso, la ventilación no invasiva y lo que haya que hacer, háganlo, porque ¿qué más vamos a agregar el resto? ¿Te fijas? Entonces, es una forma de posicionarse en ambientes clínicos y también en la gestión. Eh, eh, por ejemplo, si yo sé cuántos niños se conectan al año, lo veíamos el otro día en un video que subió Pablo, creo que lo vi por ahí, Pablo Cortés se conectó. Yo puedo saber o puedo estimar con mayor certeza cuántos niños se van a conectar el próximo año. Y entonces hago un pedido de insumos acorde, no inventado. Entonces, insisto, creo que el registro es clave y eso es algo que yo repito en las clases que hago sobre esto. eh, para mí el registro es clave. Es latero o es una pega adicional, pero es clave.
Eh, bueno, yo creo que vamos a hacer la última pregunta ya, para ir cerrando. Voy a revisar el chat, para ver, ¿no? Eh, y quiero hacer la última pregunta en relación a la metodología, ¿ya? Y bueno, yo creo que esto da para harto rato también para conversar. Pero tú crees, qué implicancias crees tú que tiene que realizar hacer un estudio de manera prospectiva? ¿Ya? Considerando también que tú eres clínico y a la vez cuarto turno. O sea, tienes que estandarizar todos los registros como equipo de kines y a la vez todo esto conversarlo con el equipo médico para así alinear la toma de decisiones, Justamente, más que quizás justamente, hacerlo retrospectivo. justamente. Eh, Fíjense que el año de publicación es el 2023. El primer registro es del 2015. Entre el 2010 y el 2015 nos tardamos, digamos nosotros, porque el 2010 llegamos como cuarto turno de kines a la unidad. Del 2010 al 2015 fue lo que nos tardamos un poco en posicionarnos de cierta forma. Y eso implicó muchas reuniones de trabajo entre nosotros y luego con los pediatras eh, para establecer una forma de trabajo. Entonces, sí, es una cosa que toma tiempo, años, o sea, no solo tiempo, años. Ahora bien, actualmente es mucho más fácil, hay mucho más información. Es más accesible llegar a esa información o construir un protocolo, porque ya los hay varios. Entonces, em, yo diría que pudiese tomar menos tiempo ahora. Otra cosa importante es que el equipo esté involucrado, ¿ya? No basta que solo uno. Sí, siempre hay alguien que puede, digamos, empujar la carreta y estar a cargo, pero si yo quiero hacerlo y el resto no funciona. Tienen que estar todos coordinados, registrar más o menos lo mismo. Eso implica una coordinación. Cómo va a aplicar la escala, cuándo se van a medir las variables. Tiene que ser en este momento. Todas esas decisiones hay que tomarlas y hay que discutirlas. Así que sí, y ahora más digamos, en el 2010 los comités de ética tenían un cierto rol, ahora es mucho más importante. Y entonces cuando yo tengo una idea, tengo que saber que voy a tener que preparar toda esta idea en papel y presentarla al comité mucho antes de tomar los resultados. Y por eso, ahí pasamos el aviso, ¿cierto? Que en nuestro comité tenemos estas asesorías. O sea, cuando ustedes tengan una pregunta de investigación o ni siquiera la tengan tan clara, pero tengan ganas de registrarlo y explorar, mm, búsquennos. Digamos, nosotros le estamos ofreciendo, digamos, en forma gratuita, ¿cierto? Asesorarlos en las primeras pasos. De ahí para adelante, si eso después termina en una publicación o no, va a depender de cuánta energía tengan. Pero en esos primeros pasos que pueden ser suficientes para ayudarlos en sus unidades, nosotros estamos ofreciendo eso como comité, como sociedad. ¿Ya? Así que la invitación aprovecho de dejarla abierta. Bueno, yo creo que ya no nos da el tiempo, son las 22:17. Pasamos un rato, pero la conversación en realidad estuvo súper buena, el tema muy interesante, sobre todo ahora considerando que se viene el invierno, la toma de decisiones, alta demanda, así que en realidad un tema súper relevante. David dice, gracias, muy bueno, que se vengan más instancias así. Sí, David, esta es la primera del año en realidad. Ujú. Como decía Fernando, también estamos abiertos a recibir ideas como comité de investigación, recibir ideas, orientar quizás su trabajo investigativo o participar también de este comité, no hay problema. Háblenos, ya sea por la sociedad, por un mensaje, no hay problema, ahí vamos a responder. El año pasado tuvimos 4 conversatorios, este año idealmente vamos por lo mismo o más, así que todos invitados a seguir las redes sociales, tanto las Chiquipe, para estar al tanto de toda la información. Así que sin nada más que decir, muchas gracias a todos, nos estamos viendo y buenas noches. Chao, que estén bien. Nos vemos en un próximo webinar.